Ya está la cruz de guía de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en carrera oficial con un pequeño retraso respecto al horario previsto. La cofradía de Jesús Nazareno, también la advocación más antigua de la Semana Santa de Pozo Blanco, entre las vocaciones, cristíferas más primitivas, pues están precisamente las de Jesús Nazareno y las de la Veracruz. Esta cofradía, sin duda alguna, procesiona la talla más emblemática de toda la Semana Santa de Pozo Blanco. Lo primero, por su gran antigüedad, a pesar de que es una talla anónima. Lo segundo, porque fue la única imagen de las que anteriormente procesionaban antes de la Guerra Civil que se salvó literalmente de la quema. Es conocida más que de sobra la historia de que el nazareno se salvó porque fue emparedado por un albañil en un falso nicho en la capilla. Todos los diputados de gobierno, diputados de tramo de esta cofradía se distinguen del común de los nazarenos en que llevan esa capa que pueden ver ustedes de color dorado. Por lo demás, el uniforme es el habitual de todas las cofradías de Jesús Nazareno, color morado y fajín ancho de esparto. Precisamente de este fajín ancho deriva el nombre con el que tradicionalmente se ha conocido a esta cofradía en Pozo Blanco, la cofradía de la soga. Cofradía con un enorme número de hermanos, 784 cofrades censados hasta el año 2009. Hasta hace muy poquito tiempo procesionaba por delante de la Virgen de los Dolores, hasta que esta última cofradía, en ese proceso de renovación al que hicimos referencia hace unos minutos, decidió procesionar por separado y con un itinerario distinto. Precisamente ha sido esa separación la que ha provocado esta diferencia de entrada en la carrera oficial, este hueco que ha habido entre una y otra. Aprovechamos estos momentos mientras sigue avanzando la cruz de guía por la carrera oficial para irles comentando algunas de las dudas que nos han llegado durante estos días. Por ejemplo, una persona nos preguntaba ayer mismo que a qué se debía el que la Semana Santa, a diferencia, por ejemplo, de la Navidad, que también era una festividad religiosa, no cayera siempre en la misma fecha, sino que tuviera una fecha variable. El origen de esta costumbre de la fecha variable de la Semana Santa hay que remontarse hasta el primer concilio de Nicea. En ese concilio fue cuando por fin se estipuló cuándo tenía que caer, en concreto, el domingo de resurrección. El domingo de resurrección siempre es el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. La luna llena comenzó ayer, lunes santo, con lo cual el primer domingo después de esa primera luna llena de primavera, la luna de Nisan, por el nombre del mes judío, primer mes de primavera, pues ese primer domingo después de la primera luna llena es precisamente el domingo de resurrección. A partir de ahí, el resto de las festividades religiosas que tienen que ver con el calendario lunar y no con el calendario que habitualmente usamos. La cofradía que sigue entrando en carrera oficial y tenemos que comentarles que hoy no sabemos por qué, pero el público está tremendamente inquieto. Hay un murmullo que no sabemos si les llega a ustedes, pero la verdad es que bastante molesto por momentos, hasta tal punto de que, bueno, durante el paso de la Virgen de los Dolores había momentos en los que se oía muchísimo más al público, a la gente, que no a la capilla musical que iba en la posición de cruz de guía.
También tenemos que comentarle que, bueno, que de momento, a pesar de que sí parece que hay algo más de sillas ocupadas en carrera oficial que en días anteriores, poco más, a pesar de la política de rebaja de precios de la agrupación de cofradías, la gente parece que sigue optando por venir a ver las procesiones a la carrera oficial, pero colocarse detrás de las sillas de la carrera oficial. Al fondo, no sabemos si podrá captarlo nuestro compañero Javier Moreno con la cámara, se ve una de las insignias destacadas de esta cofradía. La insignia conocida como la sentencia, porque precisamente lleva bordada la sentencia de Poncio Pilato en latín. El texto dice: nos legem habemus et secundum legem debe morit qui se fecit filium Dei. Lo que traducido sería: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir aquel que se haga hijo de Dios. La sentencia que los miembros del Sanedrín ofrecieron a Poncio Pilato para justificar la petición de pena de muerte a Jesús de Nazaret. Una sentencia que fue bordada en Córdoba bajo diseño de uno de los grandes nombres de la Semana Santa cordobesa, Fray Ricardo de Córdoba, sin duda alguna uno de los diseñadores de más renombre y a la vez de más mérito de la historia reciente de la Semana Santa cordobesa. Esta cofradía posiblemente sea la que más insignias peculiares lleva, aparte de las comunes, es decir, en cabeza la cruz de guía, como pueden ver, de madera dorada. Todavía lleva un aditamento que era muy frecuente en la Semana Santa a partir de los años 60 sobre todo, que es ese frontal con unos cristales más o menos velados y con bombillas eléctricas en el interior a modo de fanal. Insistimos, es una manera de las cruces de guía que en su momento estuvo muy en boga. Por ejemplo, la tenía también la Cofradía de la Soledad, pero que hoy está francamente en desuso. Sin embargo, aquí se conserva. Bueno, la verdad que es una imagen que nos recuerda a cuando éramos pequeños y la Semana Santa realmente era una cosa muy distinta. A los lados de la cruz de guía, como es habitual, los faroles que van escoltando a la cruz de guía y que de manera habitual, imagínense en una población sin luz eléctrica, como era esta cofradía varias veces centenaria, obviamente era una manera de que la cruz de guía se viera y que la gente supiera por dónde iba la procesión, porque, bueno, lo mismo que pasó, por ejemplo, en la estación de penitencia de ayer, en la que había un fuente de viento y la mayor parte de los nazarenos iban con los cirios apagados, pues obviamente también podía pasar eso en el pasado y ciertamente no era conveniente que no se supiera por dónde iba la procesión. Les iremos, en cualquier caso, comentando más de las insignias de esta cofradía conforme vayan apareciendo. Pues prácticamente consumidos ya los 3/4 de esta carrera oficial, la cruz de guía, que sigue su marcha. Insistimos, una dicotomía bastante desagradable, el silencio y la majestuosidad con la que se mueve esta cofradía por la calle, con el guirigay que hay montado en el público, que insistimos, hoy no sabemos si es que tenemos nosotros el oído más sensible o es que tiene la gente
la lengua más suelta, pero insistimos, un guirigay que aquí en carrera oficial está siendo ciertamente molesto. Volvemos a decir, parece ser que determinada parte del público, a no ser que haya una banda que literalmente los calle, pues se monta, por desgracia, la que se está montando. Pues como ven ustedes, la cruz de guía prácticamente llegando a la altura del cruce con la calle Maestro Don Fausto, y al fondo vemos aparecer ahora otro de los elementos característicos de esta procesión de Martes Santo, la enorme, la espigada bandera de la cofradía de soldados romanos, sayones y penitentes de nuestro Padre Jesús Nazareno. Dos cofradías que comparten no solo la misma sede, sino que comparten incluso la misma imagen, y hasta hace no demasiado compartían incluso los mismos pasos a la hora de realizar sus salidas procesionales. Siempre va en la procesión del Martes Santo una representación de la cofradía de los Sayones, como pueden ver ustedes, la bandera, la enorme bandera tan típica de las cofradías de carácter militar, aproximadamente el mismo tamaño que la bandera que lleva también la cofradía de la Virgen de Luna, otra cofradía de carácter militar, y de la misma manera hay también una representación de esta hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno en el acto del prendimiento, el tradicionalmente llamado en Pozo Blanco el pregón, en la madrugada del jueves al viernes. La cruz de guía, que está ya a la altura del palco de autoridades. Volvemos a insistir en el carácter de la cruz de guía. Como ven ustedes, una cruz que ostenta unos resplandores de forma flamígera, y en el centro, en ese fanal central, lleva el dulce nombre de Jesús, en este caso pues una J, una H y una S. Lo más canónico es precisamente una IHS, Iesus Hominum Salvator, que no se traduce por Jesús hombre salvador como se traduce habitualmente, sino precisamente como Jesús Salvador del hombre. Ahora pueden ver, bueno, algún que otro cirio ya maltrecho. Esta cofradía también es muy habitual ver los portacirios, es decir, ese cilindro de madera pintado con el mismo color que el cirio, que también se ha abandonado ya en otras cofradías. Alguien dijo que quizás el estado ideal de una cofradía de Semana Santa era que hubiera que mirar la fecha de la foto para saber en qué año estaba tomada, porque el desfile procesional variara muy poco. La verdad es que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno ha conseguido prácticamente esto, es decir, una cofradía con un patrimonio muy consolidado, que salvo pequeños reajustes, como por ejemplo el alargamiento del paso hace algunos años, no suele tener estrenos, y insistimos, una cofradía en la que el aspecto que ofrece ahora mismo es prácticamente el mismo que ofrecía hace 10 o 15 años. Al fondo estamos oyendo los sones de la banda de cornetas y tambores Coronación de Espinas de Córdoba, de la iglesia del Zumbacón. Ya hablaremos más detenidamente de ella. Ahora mismo pues tenemos prácticamente delante ese estandarte con la sentencia, como le decíamos nosotros, bueno, más apropiadamente definido no como un estandarte, sino como una bacalá. Como ven ustedes, tiene la forma recogida, forma de una bandera recogida, pero normalmente se le pone también un soporte rígido para que se vea perfectamente
el bordado. La verdad que el nombre es muy definitorio de la forma, realmente pues tiene forma de cola de bacalao, que por otra parte un alimento tremendamente habitual en la gastronomía semanasantera de toda Andalucía. Como ven ustedes en ese estandarte, aparte de la sentencia, en la parte inferior tiene un escudo con una serie de símbolos crísticos asociados también a la advocación de Jesús Nazareno. Larguísima esta comitiva, y como dato que podríamos denominar curioso, de la misma manera que la anterior procesión que les ofrecíamos, a pesar de que todo eran mujeres, había dos tipos de hábitos, pues aquí hay que decir que a pesar de que hay un solo tipo de hábito, el hábito de nazareno, es decir, túnica morada y capirote, bueno, capirote no, cubre rostro del mismo color. El capirote sería el soporte rígido que sostiene el cucurucho, como se le ha llamado aquí toda la vida. Nos podemos encontrar tanto hermanos como hermanas, cofrades, o sea, hay hombres y mujeres, y bastantes niños, cosa de lo que nos alegramos, tanto en esta cofradía como en la anterior, un enorme número de hermanos y hermanas muy jóvenes. Insistimos que por lo menos en Pozoblanco parece ser que el relevo generacional está perfectamente asegurado. Está pasando prácticamente ahora por la frontal de este palco de autoridades el libro de regla de la cofradía. De todas maneras, como ven ustedes, ya la cámara que tenemos en el ayuntamiento, uno de los balcones del ayuntamiento, ya está divisando la sagrada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, sin duda alguna, una de las devociones crísticas que más seguidores arrastra en Pozoblanco. La imagen de Jesús Nazareno, que fue sometida a una muy profunda restauración por don Joaquín Cruz Solís hace algunos años, por cierto, con la secreta esperanza de encontrar algo en la imagen que pudiera tanto datarla con fiabilidad como al saber algo de la presunta, de la autoría. Se desconoce el autor, aunque algún historiador pozoalbense quiere situarla en el círculo de don Pedro Roldán, aunque no del maestro, quizás de su hija, la célebre Luisa Roldán, la Roldana. El libro de regla a esta altura ahora mismo está cruzando por delante del palco de autoridades con otra de las insignias destacadas de esta cofradía, que es la única cofradía en Pozoblanco que la sigue utilizando, que son las mazas. Las mazas que anteriormente marcaban en las procesiones donde empezaba la autoridad civil. Les dejamos de momento con los sones de Coronación de Espinas.
por múltiples razones, precisamente esta banda de cornetas y tambores pertenece a una cofradía que es la más taruga de todas las cofradías cordobesas. Pertenece a la iglesia de San Antonio de Padua. Para que ustedes hagan una idea, la primera iglesia que se encuentran ustedes cuando entran a Córdoba, a la derecha, la tradicional parroquia del Zumbacón. Pero además hay que tener en cuenta que los responsables de los pasos, tanto del paso de misterio, la coronación de espinas, como el de Nuestra Señora de la Merced, van dirigidos por dos tarugos, los hermanos Fernández, y muchos son los costaleros de Pozo Blanco que sirven en sus cuadrillas con tremendo orgullo. Insistimos, muy curiosa la ligación de esta cofradía de la Merced con Pozo Blanco. Está pasando en estos momentos por delante del palco de autoridades esa representación de la cofradía de los Sayones y coronación de espinas que vuelve a anunciar marcha, mientras Jesús Nazareno invoca la entrada en carrera oficial. De momento pasó toque de granadera para aligerar un poquitín el paso. Volvemos a decir que bueno, que a pesar de que finalmente parece que la noche se ha tranquilizado un poco, ha habido muchísimo viento durante todo el día, un día además tremendamente nublado, que a pesar de las previsiones hacía presagiar como mínimo un mal cuerpo. La noche se ha tranquilizado un poquitín el tema de viento, pero sigue el frío. La dejamos con esta nueva marcha de coronación de espinas. Interpretación
de la banda de cornetas y tambores Coronación de Espinas de Córdoba, con un uniforme, como pueden ver ustedes, basado en el uniforme de gala de la Guardia Real. Pasado también ya otra de las insignias, la bandera con el escudo de la cofradía, y nuestro Padre Jesús Nazareno, que ha quedado detenido en el centro de la carrera oficial. Una de las cosas que tenemos que destacar también este año, por desgracia otro año más, es la ausencia de saetas en esta carrera oficial, y por las calles de Pozo Blanco un viejo encontronazo entre cofradías y peña flamenca que no acaba de solucionarse, y que aprovechamos para hacer de nuevo un llamamiento a que se solucione de la mejor manera posible, porque lo cierto es que una Semana Santa taruga sin saetas por las calles es una Semana Santa a la que en nuestra opinión le falta algo importante. El paso de Jesús Nazareno, que vuelve a ponerse en pie, destacar las levantadas muy suaves que tiene este paso. En principio se hacían porque el estado de la imagen no permitía hacer una levantada brusca a martillo, literalmente se podría haber caído a pedazos el Cristo, pero después de la restauración se ha convertido en una auténtica seña de identidad de la cofradía. Les dejamos con Coronación de Espinas.
Se encuentran 4 acólitos con los ciriales, son los que se denominan acólitos ceroferarios. El atuendo que llevan es característico y se puede distinguir, además de los 4 acólitos que van inmediatamente detrás de ellos, los denominados acólitos turiferarios, que son los que llevan el incienso. Como ven ustedes, tienen en común ese ropón que llevan, esa especie de poncho con mangas o con medias mangas, que se denomina dalmática, en este caso con un brocado dorado sobre fondo morado, los colores de la cofradía. Pero además de ello, los acólitos ceroferarios, los que portan los ciriales, portan, como ven ustedes, una especie de túnica con encaje que se denomina roquete, típico de este tipo de acólitos. Por cierto, a destacar también el original diseño de los ciriales, también diseño en Pozo Blanco, diseñado en Pozo Blanco. En algún momento han llevado una especie de cristales en la parte inmediatamente debajo, en la base del cirio, con la imagen de Jesús Nazareno y la imagen del escudo de la cofradía, que este año nos llevan. Como ven, están confeccionados en madera. El paso de Jesús Nazareno también es una obra de artistas locales, por cierto, modificado hace unos cuantos años, lo primero para alargarlo, para dar cabida a mayor número de costaleros, y lo segundo, se le suprimió el dorado por el color que lleva. Ahora le volvemos a dejar con la banda de cornetas y tambores, Coronación de Espinas.
paso del señor de Pozoblanco, que se ha detenido unos metros antes del palco de autoridades. Aprovechamos para comentarle, los capataces son Ángel María López Castilla y Francisco Salas Garrido. Como ven, la canastilla del paso es de un exuberante estilo neobarroco, totalmente cuajado de cardinas y de volutas, teñidas en un tono de madera oscuro que contrasta bastante con los faroles, que todavía sigue teniendo los mismos de siempre. El capataz, Ángel María López, que llama atención. Ahí pueden ver la suave levanta pulso de nuestro Padre Jesús Nazareno.
Pues tenemos que destacar también la magnífica ejecución de esta banda de cornetas y tambores, Coronación de Espinas de Córdoba, y con esta marcha el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno abandona carrera oficial, calle Jacinto Benavente arriba. Y otra de las características de esta procesión, vean ustedes el sinfín de devotos y sobre todo devotas que van tras los pasos de Jesús Nazareno en cumplimiento de alguna manda o simplemente por devoción. Y nosotros vamos a aprovechar el paso de esta banda de cornetas y tambores, Coronación de Espinas de Córdoba. Bueno, pues como ven ustedes en el estandarte, el escudo de la Orden de los Mercedarios, la Merced, también en las galas. Decíamos antes que el traje estaba inspirado en la Guardia Real, más bien habría que inspirarlo en la infantería de marina, esa gorra de plato. Desde lejos nos parecía que llevaban un ros de color blanco, pero no, como ven ustedes, la denominada gorra de plato de color blanco, típica de la marina. Y vamos a aprovechar para recordarles que mañana volveremos a estar en directo con ustedes, si el tiempo lo permite, por supuesto, para narrarles el paso por carrera oficial de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, Cristo de Medina Celi, que tiene prevista su entrada en esta carrera oficial a las 10:30, y inmediatamente después, a eso de las 12:05, hará estación de penitencia por esta carrera oficial la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad en su Vía Crucis, cofradía que, por cierto, este año está de cumpleaños, 10 años ya de Vía Crucis en Pozoblanco. La banda tomándose un pequeño respiro, aunque ciertamente deben estar más o menos descansados, porque esta fue una de las bandas que ayer se quedó sin poder salir. Decíamos antes que había muchos costaleros que procesionaban con esta cofradía en Córdoba. Bueno, pues algunos de los cornetas y tambores de esta cofradía muy posiblemente los reconozcan ustedes también de Pozoblanco, porque insistimos, la cofradía del Zumbacón prácticamente se está convirtiendo en una sucursal de la Semana Santa de Pozoblanco en plena Córdoba. Los intercambios de este tipo siempre son una buena noticia. Son muchos los músicos y músicas que se dirigen hasta la parroquia de San Antonio de Padua para aprender otros modos y echarles una mano a una cofradía que, insistimos, es casi hermana de la Semana Santa de Pozoblanco, la hermana Fernández, que por cierto han pregonado ambos, tanto la romería de Nuestra Señora de Luna como la Semana Santa de Pozoblanco. Y con esta nueva marcha de Coronación de Espinas vamos a despedir nuestra retransmisión de hoy, martes santo, en esta carrera oficial de Pozoblanco. Nos vemos mañana, miércoles santo, Dios mediante. Muy buenas noches.